Yo vivo mi, mi experiencia con un criterio de que el pasado no tiene arreglo, aunque siempre es importante tenerlo presente, porque el desafío es la actualidad y lo que viene. Y yo quiero manejar hoy precisamente dos aspectos, un recuerdo y uno de la actualidad. El recuerdo es que hoy es 15 de junio y fue un día trágico en la lucha de 1965, en plena guerra de abril. Ayer hablábamos del 14 de junio, el 62 aniversario de un movimiento que ayudó a despertar la conciencia política que terminó tal vez en ese magnífico esfuerzo de abril de 1965. Pues el 14 de junio de 1965 se celebró en la capital la más grande manifestación de la guerra en el Parque Independencia, con la presencia de Camaño, de Gregorio Urbano Gilbert, un hombre que había sobrevivido a la intervención de 1916, que había asumido valientemente el papel de enfrentar al oficial militar y dispararle con un revólver y matarlo en San Pedro Macorís cuando fueron a ocuparlo. Gregorio Urbano Gilbert era un modelo y ya un viejo fue presentado el 14 de junio en esa manifestación. Ahí habló Francis Camaño. Yo también agoté un turno en nombre del movimiento revolucionario 14 de junio que militarmente encabezaba. Ese día, que fue un desbordamiento porque vino gente de todo el país y se reunió en una proporción que era un mensaje de que la abrumadora mayoría del pueblo dominicano estaba con las demandas que a nivel militar se resistían levantándola, del retorno al poder de Juan Bosch y del restablecimiento de la Constitución del 63 que él se había dado. Fue impactante a tal grado que al día siguiente, 15 de junio, amanecimos con una invasión aérea en el sentido de las granadas, más de 3.000 granadazos bajo el cerco en que estábamos las tropas contenidas en Ciudad Nueva por la fuerza de ocupación que nos cercaban. Fue una cuestión apabullante. Parece que pensaban que podían disgregarnos y no tuvieron tregua desde las 6 de la mañana como hasta las 11 de la mañana, lanzando granadas y granadas y metrallando, y una ofensiva terrible pensando disolvernos. Fue tan grande el día 15 de junio que los hospitales del Padre Villini y los centros médicos que teníamos nosotros en la zona fueron desbordados. Tuvimos que poner los heridos en el suelo, no había cama para ellos. Era una labor inmensamente agobiante la que vivíamos. Y eso tuvo entonces una culminación dramática con la muerte de André Rivière, un hombre francés que se dedicó en cuerpo y alma a participar con nosotros en la guerra y que hoy merece, en nombre de su entrega y de su abnegación y de su muerte, ser recordado. André Rivière murió el 15 de junio como parte de esa ofensiva que hizo la tropa de ocupación, y ese día también murieron cientos de combatientes, algunos de los cuales fueron hijos de que no pudimos atenderlo en el derrame de sus heridas porque no había capacidad médica para enfrentarnos a la demanda que teníamos ese día de servicio. Fue el día más doloroso de la guerra, el día más trágico, pero fue también un día del honor y de la vergüenza, porque a pesar de todo ese despliegue de fuerza, no fueron capaces de desplomarnos. Tuvimos la resistencia de resistir y obligar a una injerencia incluso de las Naciones Unidas ante ese escándalo y de la prensa internacional por el genocidio que estaba haciendo las tropas de ocupación. Sea pues estas palabras un reconocimiento a los que sobrevivieron en aquella época y sobre todo un reconocimiento a la memoria y al papel de un combatiente internacionalista como fue ese francés de André Rivière. La otra cuestión que además de ese dato de recordar a Andrés Rivière
que queremos manejarnos en la actualidad es que ayer se celebró un encuentro de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, se creó en 1949, cuando después de la guerra comenzó a diferenciarse el papel de lo que representaba el nuevo panorama de China, Rusia y países socialistas de un lado y del otro lado Estados Unidos, una fuerza emergente que había participado en 2 guerras y no había sufrido nunca en su propio territorio un efecto de la misma, que había conservado toda su estructura económica intacta, que a nombre de esa preservación que tuvo Estados Unidos de su economía, le permitió ser el factor principal en la reconstrucción de los países que había devastado la guerra. Francia, Inglaterra, incluso Japón, devastado por el propio Estados Unidos, fueron reconstruidos desde la economía norteamericana. Y ese hecho de haber conservado su estructura económica hizo que Estados Unidos fuera un factor esencial para todos los países que eran sus aliados, porque era basado en la relación con ellos que podía enfrentarse a la superación de las consecuencias que había dejado la guerra en Europa y en Asia. Y así Estados Unidos se consolida como el eje del mundo occidental. Y entonces, en 1949 se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte para fortalecer en perspectiva una alianza que se enfrentara a esos grupos emergentes, poderoso pero contradictorio con el poder norteamericano que representaba la emergencia de ese bloque socialista. Y en ese marco de la OTAN se crea un centro en Europa, el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como una fuerza militar para asegurar la protección de los países europeos que estaban en reconstrucción antes lo que podía ser entendido como una amenaza de los comunistas encabezados por la Unión Soviética. Y la OTAN era entonces el vigilante del poder norteamericano. Y ahí estaba Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y hasta 29 países que se adhirieron en todo el ámbito de la OTAN. Ayer se reunió la OTAN. Ya la OTAN, a la luz de lo que es el mundo, es un esqueleto. Ya no hay una guerra fría. Ya no hay una fuerza para que tú puedas preparar al lado de Occidente frente a la balanza de lo que puede ser el temor de los excomunistas. En Europa la propia presencia de las fuerzas del Atlántico Norte ya no hacen falta. Trump fue a Francia a decirle a Macron, al presidente francés, que pagaran la OTAN si la querían, y los franceses le dijeron, ya no nos hace falta la OTAN. La OTAN se creó para defendernos de una amenaza y ahora los que eran la amenaza de ayer son en cierta medida nuestros aliados comerciales. ¿Por qué? Porque en el mundo ahora hay un solo mercado, ya no hay diferencia ideológica que nos dividan y lo que se impone en ese mercado es la competencia. Y en ese sentido no hay razón para que haya una unidad militar a nombre de los países del Tratado del Atlántico Norte defendiendo a Europa cuando Europa está ampliando todos los vínculos con la parte de la sociedad de la que antes quería defenderse. Yo lo he dicho aquí otras veces y puedo repetirlo ahora. El túnel del gas de Moscú a Berlín es el primer elemento objetivo del cambio del mundo. El gas es un producto llevado en barco, en aviones, en toda Europa, sobre todo por el mercado norteamericano, y ahora va a ser llevado por el camino de menos costo, de más seguridad y de más rapidez, que es un túnel de Moscú a Berlín. Y desde Berlín poder distribuirlo a Europa, el gas que antes era un recurso que había que traer desde fuera por aire. Y esa realidad de que ahora se está nutriendo el vínculo económico entre la parte que antes se temía y Europa, se fortalece con el anuncio de la nueva ruta de la seda, que es el camino que China ha elaborado para establecer una ruta para un tren eléctrico automático de alta velocidad desde Pekín a Berlín, 20.000 kilómetros,
y ya está ampliado el paso para ir de Berlín a Madrid y de Berlín también a Turquía. Es decir, para crear las bases que rompan ese aislamiento que dejó la Guerra Fría, creando entonces en el único mercado las bases reales de la competencia que hay que existir ahora, sin el cuento del temor a la ideología ni a la amenaza, sino en la capacidad competitiva para usted abastecer los mercados. Ese viraje, te dice, la OTAN es una caricatura del pasado. Ayer se reunió, ahí llegó Biden, y entonces están llamando a tener cuidado contra la actitud agresiva de Moscú y de Pekín, pero ya no tienen el fundamento ideológico del temor de que aquellos eran una avanzada ideológica que podía acabar con ellos. Ahora se habla de que tanto en Pekín como en Moscú hay gobiernos que no tienen tolerancia para las diferencias, y de este lado debe fortalecerse una alianza que siga defendiendo los valores que lo han caracterizado. Y ese hecho del deterioro de una imagen del pasado y la distribución de fuerza debe ser entendido en nuestro país. Ya el esquema que la Guerra Fría había creado está destruido. Ya las alianzas que antes se imponían en función de qué lado usted estaba no existen. Ahora solo está el problema de la competencia del mercado. Y yo insisto en este tema para que las autoridades dominicanas sepan que aunque hay que seguir defendiendo nuestras relaciones, en las que yo insisto, especiales con Estados Unidos, porque de allá vienen las remesas, los turistas, y allá viven 2 millones de dominicanos, independientemente de ese reconocimiento a la preferencia mercantil con Estados Unidos, no debemos permitir que se le agregue a esa realidad factores de predominio ideológico como no hay que tener contacto con el otro mundo, podemos manejarlo como enemigos y no como aliados. No, hoy la relación nuestra con Estados Unidos no puede cerrarnos el camino, ampliar nuestro vínculo con las fuerzas emergentes a las que ellos se refieren. Todo el bloque del mundo asiático, ahora constituido por China y por Japón, en un bloque con 12 naciones más, creando el primer polo económico del mundo con más de 2.300 millones de personas, y además de Rusia, indican que este país no puede cerrarle la puerta a ese mercado, que tiene que tratar de entrar a ese mercado y de abrir la puerta de nuestro espacio también a las inversiones y al comercio que puedan venir desde allá, que aquí solo debe persistir lo que más nos convenga, lo que a nivel de la competencia más nos favorece, que ya la sumisión quedó atrás, que la lealtad de ahora tiene que ser con nosotros mismos, no con la dependencia o el tutelaje de los jefes del control político de esta zona, por una sociedad que pensando en sí misma se abra a lo que le conviene y en función de lo que le conviene no se detenga ni por los compromisos de ayer ni por las soluciones al miedo de hoy.